la transmisión de hoy. Vamos a estar platicando experiencias paranormales, leyendas, cosas extrañas que hayan sucedido, todo un poquito relacionado con la revolución, pero también como experiencias paranormales y leyendas en general. Historias de la revolución sí está algo complicado de localizar, algo complicado de conseguirlas, pero no imposible, creo. Acá en lo que veo que la transmisión esté estable y todo, tengo mi lista, mi cosas de libros relacionados con la revolución. Este va para plática del final. Y pues sí, tengo este anecdotario de la revolución. Este es el libro más valioso en mi biblioteca y es de los libros más antiguos con los que cuento. Yo soy fan de los libros viejos. Este es un informe de Porfirio Díaz. Este me lo compré en Guadalajara en una feria del libro viejo y usado. Sí se ve que es un libro muy viejo. Necesito contactar a alguien para que ver cómo restaurarlo. Pero sí, este es el libro más valioso que tengo y más de los más viejos. Tengo mi libro de Yo Díaz. Este libro me gusta mucho, está muy bueno. Si quieren alguna vez un día leer una biografía de Porfirio Díaz, esta es la que más les recomiendo. Tengo esta otra biografía de Porfirio Díaz. Esta está buena, pero está mejor esta. Y tengo otra revista de Porfirio Díaz. Esta está interesante porque tiene fotos, entonces está muy padre. Y aparte, tengo todos estos tomos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todos estos tomos y todos son de Porfirio. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Sí. Creo que va todo bien en la transmisión. Al parecer ya van 4 minutos y no se ha cortado nada. Y pues sí, ese es un poquito de mi colección de libros de la Revolución Mexicana, principalmente mi colección de libros de Porfirio Díaz. Y una mención especial a mi libro Ineludible. Ineludible es una novela, no diría novela histórica, pero sí es una novela, un thriller romántico también, que abarca desde antes de la Revolución hasta los días actuales. En ella se cuentan un poquito de cómo fue la Revolución, muy, muy ligero. Algunos hechos históricos de Monterrey también se cuentan aquí. Y pues sí, entonces Ineludible tiene un lugar muy especial en mi corazón porque aparte de ser mi primer libro, abarca temas que me gustan mucho como la historia y la Revolución Mexicana. Entonces, después de toda ese breve o gigante paréntesis de 5 minutos, vamos a platicar ahora sí de las experiencias de la noche de hoy, que son experiencias paranormales, experiencias extrañas, leyendas y todo relacionado con Revolución Mexicana, con leyendas mexicanas y cosas así. No recuerdo que me hayan asustado alguna vez justo el día de el día de la Revolución, pero una ocasión que sí fui a una casa vieja. De hecho, grabé un tour y lo tengo en mi canal de YouTube. Vamos a ver, Dana Topón. Me voy a buscar a mí misma y lo he de tener en uno de mis videos que está por ahí. Es un video muy viejo. Archivo histórico, aquí. Y este es un video de hace algunos ayeres. Nótese por lo largo de mi cabello. Aquí lo voy a girar. Sí, tener el cabello súper largo. A ver, quiero ver cómo se ve. Sí. Es este video y el video se llama Casa de 1892, Tour y Anécdota Paranormal. En esa ocasión fui a esa casa de la que se hace el tour
y sucedieron algunas cosas extrañas. Eh, Algunas de las experiencias paranormales que sucedieron incluían a personas que estaban vestidas con ropa como, no sé, no les quiero mentir, o sea, no es de que justo de la revolución, no, pero sí era ropa como de esta de manta, de tela, como de ese estilo, ropa antigua, muy vintage, y pues personas con bigotes como muy revolucionarios y cosas así. No sé si habrán sido fantasmas de la época de la revolución o habrán sido fantasmas más recientes. La casa es de 1892. Recordemos que la revolución inició en 1910, así que la casa pues es de antes, desde antes de que estuviera la revolución. Tal vez si hubo fantasmas que se generaron en la revolución por ahí. Dice Will, hola, ¿qué tal el día? Espero que bien. Sí, hoy estuvo muy bien, de hecho, se me pasó muy rápido. ¿Y tú qué tal tu día? Marina dice, hola Dana, buenas noches, grupo, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Qué tal todo? Y yo por acá, todo bien. Iniciando la transmisión, bueno, hice un mega comercial de 5 minutos, o bueno, más bien de 8 minutos, en donde les mostré toda mi colección de libros, parte de mi colección de libros de Porfirio Díaz y de la Revolución Mexicana, haciendo mención honorífica a mi libro Ineludible. Y estamos platicando de cosas que han pasado como relacionados con la revolución. Les contaba sobre este video que se llama, video que está en mi canal de YouTube, Casa de 1892, Tour y Anécdota Paranormal. Y bueno, después de todo este gran comercial de casi 9 minutos, vamos a arrancar con las historias que estaban programadas para contarse el día de hoy. La primera de ellas, si me permiten tantito en lo que tomo un poco de agua. Y antes de volver antes otra vez, no, Ronnie, no. Antes de arrancar, por ahí va pasando mi gatito Ronnie. A ver si lo puedo pescar. Se me fue. ¿Qué le estoy oyendo? Ah, sí. Algunas de las historias no las alcancé a leer hoy porque los viernes es un día que de un tiempo acá se volvió muy movido. Entonces mi hermana me ayudó con las historias. No alcancé a leerlas todas, así que las vamos a descubrir juntos. Ya vienen otra vez por Ronin, mi gatillo. La primera historia dice, bueno, antes de... Eric dice, hola, saludos. Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Buenas noches. Nina, hola, buenas noches. Y un fantasma. ¿Qué onda, Nina? Muy buenas noches. Marina dice, Dana, soy Rosalba, pero puedes creer que el Facebook me cambió el nombre. Sí supuse que eres Rosalba cuando leí que dijiste, hola Dana, buenas noches, grupo, buenas noches, porque eso siempre lo escribí a Rosalba, pero no quería regarla. Y qué raro, o sea, no sé qué habrá pasado, ¿ya lo reportaste o algo así? Está muy, muy extraño. Una disculpa. Ahora sí, esta primera historia dice, tengo varias experiencias que viví en un pueblo de Chalco, Estado de México. En gran parte de esa zona, conocida como zona de volcanes, se daban las batallas de los zapatistas y también es lugar de múltiples haciendas de personajes históricos. Dicho esto, cabe resaltar que hubo muchos fallecimientos en esa época, tanto de adultos como de pequeños. Se cuenta entre la gente que por los rumbos de Ayotzingo, San Pablo, Sula, etc., hay muchos cuerpos enterrados de personas que lamentablemente fallecieron en la revolución y ahora se manifiestan de una manera aterradora, haciendo que los vivos tengan experiencias muy fuertes. Mi primera anécdota fue durante la pandemia. Viví en la casa de mis abuelos de Chalco. Cabe mencionar que a los 9 años sufrí muchos ataques de ansiedad y me deprimía con frecuencia. Mi familia es muy religiosa, hacia el catolicismo, y ellos pensaban que tenía una especie de espanto, ya que cuando un niño se enferma de repente de esas formas, más como lo estaba yo, se cree que es por cuestiones paranormales. Después de muchos intentos en iglesias y con curanderos católicos, nadie pudo ayudar, perdiendo así mi fe hacia cualquier religión.
Regresando a la anécdota, quería buscar algún entretenimiento ya que me encontraba solo en mi habitación. Y un día, navegando por YouTube, vi un video del Brujo Mayor en Catemaco. Y empezando a investigar un poquito más, vi diversos videos sobre rituales. De un momento a otro, tocaron mi puerta. Salí, pero no había nadie, y ya era muy tarde. Pasaban los días y yo seguía muy aburrido, hasta que una noche me atreví a hacer un ritual que constaba de una vela amarrada a un listón rojo, marcando con gasolina un pentagrama invertido y poniendo una oración hacia Belcebú. Sé cómo suena. Sé que eso no parece algo muy normal y que es algo bastante extremo y no es algo que una persona haga por aburrimiento, pero lo repito, yo no tenía fe en ninguna religión y lo hacía solo por recreación. Intenté el ritual, pero no pasó nada. Sin embargo, yo seguía intentando e intentando. Pasó un mes hasta que por primera vez tuve una manifestación, ya que la luz se fue por completo y la vela se apagó, además de que el pentagrama que estaba encendido se consumió, todo al mismo tiempo. Mi error fue hacer ese ritual sin saber cómo cerrarlo. Desde esa noche no pude descansar bien. Todas las noches tenía parálisis del sueño. No había día en que no tuviera una. Y así siguió por 1 año y medio, hasta que mi abuela me roció con agua bendita alrededor de la cama y colocó sal con cal. Una de esas noches, como a medianoche, cuando me encontraba navegando en YouTube, escuchaba que mi mamá me hablaba. Rodrigo, amarra el perro. Era imposible, ya que mi mamá estaba de viaje. En ese momento comprendí la situación y tal vez ese era un demonio, ya que según algún rincón de internet que leí, que si te hablaba algún familiar pero no había nadie en tu casa, significaba que era una entidad maligna. La voz cada vez se hacía más tétrica y les juro que no se distinguía si era hombre o mujer, ya que poco a poco se iba transformando. De repente era la voz de mi mamá, después la de mi hermana, y yo tenía tanto miedo que no sabía ni cómo actuar, hasta que de repente la voz empezó a hacerse molesta. Pasó de una voz pacífica a una burlona y grosera. Ni siquiera podía distinguir de lo distorsionada que estaba. Se reía mientras repetía la misma frase. Rodrigo, amarra el perro. De un momento a otro solo se escucharon risas y cadenas. Yo estaba en shock, hasta que aquello cesó. Incluso hasta el día de hoy no encuentro explicación a lo que pudo haber sido o qué pudo haber querido esa entidad. Pero aquí no termina la historia. Tiempo después conocí a mi ahora esposa. Teníamos una amistad buena y muy larga, hasta que dimos el paso a la relación. Decidimos tener un bebé y posteriormente visitar el pueblo de mis abuelos en Chalco, ya que vivíamos en Ixtapaluca y pocas veces podía ir. Durante la visita nos sentimos muy cansados y algo extraños. Cabe mencionar que ella estaba embarazada. Cayó la noche y nos fuimos a mi cuarto, el mismo que me acogió durante muchos años. Durante el sueño, mi pareja soñó con una señora de aspecto indígena de la época de la Revolución. Esto lo asegura por las prendas que llevaba. Ella no conocía a toda mi familia, así que supuso que era una tía o alguna prima. En el sueño, la mujer le invitó un vaso de agua y mi esposa accedió. Después, la señora le preguntó si quería ir al baño. Mi esposa le dijo que sí, pero para ir al baño tendría que salir al patio, ya que no estaba conectado con la recámara. Cuando ella se dirigía al baño, se dio cuenta de que todo era un sueño y le pareció extraño porque la señora tenía un aspecto indígena y no sabíamos por qué había soñado eso. Lo ignoramos y ella no quiso salir al baño. Miró la hora y eran las 3:30 de la madrugada. Después de ignorar a esa entidad, al parecer, este se enfureció, ya que mi esposa asegura que escuchó gritos desgarradores que venían desde el exterior, como si vinieran de la calle. No sé si fue por algún embrujo o algo paranormal, pero yo no podía reaccionar, y eso que soy de sueño muy ligero. Después de 5 minutos intentando despertarme, por fin reaccioné.
Cuando ella me sacudió, yo escuché el grito y me quedé congelado. Mi esposa me decía, Rodrigo, ¿escuchaste eso? Y automáticamente me dio mucho miedo. Calaba en los huesos. Lo único que hice fue abrazarle y decirle, no hagas ninguna oración a Dios, sino esa cosa se va a enojar más. Por dentro yo estaba pasmado, sin querer moverme. Eso continuó por unos 10 minutos, pero se fue desvaneciendo poco a poco. Después nos fuimos. Le platiqué a mis abuelos lo sucedido y ellos dijeron que ese tipo de cosas pasaban de vez en cuando en el pueblo y que no era nada bueno. Mi esposa les describió a la señora que soñó con el aspecto que tenía y la ropa que vestía, y ellos dijeron que tal vez era una mujer de épocas pasadas, tal vez alguna chamana o algo así. Eso se quedó como algo extraño. Al poco tiempo volvimos al pueblo para quedarnos a dormir porque era la fiesta de San Lorenzo. Esta vez, mientras estábamos durmiendo, nos despertó un ruido en el exterior, un lamento muy extraño. Rápido notamos que era la Llorona, por el sonido doloso y la vibra macabra de su voz. No pudo haber sido otra cosa. Realmente no sé qué pasa en el pueblo de Chalco. Alguna vez me contaron que hay personas sensibles a lo paranormal que ven gente de épocas pasadas, más exactamente de la Revolución, caminando errantes por el pueblo como si siguieran vivos. Hay quienes aseguran haber visto zapatistas montando sus caballos, personas con sombreros grandes y rifles en la mano, así como los hombres de Pancho Villa. Eso es lo que más me inquieta. Y de verdad me deja pensando qué tantas personas perecieron ahí. Seguramente ni se dieron cuenta y se fueron al otro mundo. Considero que si un día salgo al pueblo de noche, es probable que me encuentre con alguna entidad, como cuentan muchos. También se habla de brujas, ya que está muy cerca el cerro de Xico, en el valle de Chalco, y ahí se nota mucho el avistamiento de bolas de fuego. Algunas noches se aprecian puntos rojos sobrevolando el cerro y desvaneciéndose de un momento a otro. La primera historia estuvo un poquito larga, pero incluía ahí varios detalles que le sucedieron a Rodrigo, que le fueron sucediendo a lo largo del tiempo. Algo que me llama la atención es este hecho de que justo en ese pueblo, como hay mucha actividad paranormal, yo no recuerdo haber ido, pero sí recuerdo haber escuchado a mis padres que alguna vez lo mencionaron. Mi papá es de Ciudad de México y pues mi mamá se fue a vivir ahí cuando era una jovencita, una adolescente básicamente. Y yo nací por aquellos lados también, así que no lo recuerdo al 100, pero sí recuerdo haber escuchado un poquito de esto. Yo pienso que toda esa zona de Ciudad de México, como que esa zona del sur, para mí es de los lugares más embrujados de la República Mexicana. No sé si hay alguien por aquí que sea del Estado de México o de Ciudad de México que nos confirme si por ahí también se ve avistamiento de fantasmas tipo revolucionarios o algo así. Ahí pueden contar, son libres de contarlo. Rosalba dice, ya lo vi y según dice que yo cambié el nombre, pero yo para nada. Y no te deja regresarlo, creo que a veces como que te bloquea de que no puedes volver a cambiar el nombre como en unos días. A lo mejor después ya lo puedes reactivar, pero sí está muy raro que si tú no lo cambiaste, ¿cómo es que se cambió? Está muy extraño. Sí. Paco dice, buenas, buenas. ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo andas? Voy llegando, aún estoy en el trabajo, ya con algo de dolor en los hombros por estar cargando la empresa. Me imagino, si te he visto que trabajas mucho y hasta fines de semana también trabajas. Entonces, pues sí, te entiendo. Y si puedes estar por acá viendo la transmisión, excelente. Y si no, pues después, si gustas ver la transmisión, perdón, la repetición, ahí se va a quedar. Lau, Lau, que la extrañamos tanto y que de hecho estábamos hablando de ella la semana pasada. Sí, estábamos hablando de ti, Lau, la semana pasada. A ver cuándo te echas la vuelta. Dice, no he visto que mejoró la producción. Jaja, te amo. Déjale, sigo con mis clases. Ah, sí es cierto, por eso Laura no venía, porque tenía clases los viernes, ya me había acordado. Se me acordaba que habían sucedido ahí como que varias situaciones que ya no había podido, pero es verdad, ya no podía por las clases. Pues ahí
le estoy echando ganas. Me falta todavía iluminación por en la parte de arriba y mejorar algunas luces, pero ahí poco a poco. Te amo, mamá. Roberto dice, buenas y espantosas noches a todos. ¿Qué onda, Roberto? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Saludos, Ana. Hola, hola. Rosalba dice, no, que hasta dentro de 60 días. No inventes un chorro de tiempo, pero quién sabe qué habrá pasado. Al- alguien, o sea, alguna otra persona no tendrá tu contraseña o algo así que lo haya cambiado o algo así. Ahora, dice Lau. Pues sí, ma, acá te vamos a estar esperando cuando salgas de vacaciones para que te eches la vuelta porque sí, la semana pasada estábamos comentando que deberías de venir una vez más y para platicar. Hace mucho tiempo que ya te transmito yo sola y sí estaría bien tu interacción aquí al lado. Roberto dice, en el centro histórico se dice que se presentan apariciones de personas con vestimenta revolucionaria. No sé si ya estabas o no, Roberto, pero justo era lo que estaba preguntando, que si alguien más conocía como de ese tipo de hechos, porque la historia que conté nos platicaba sobre eso, pero que era una historia de Chalco. Yo no lo ubico, pero sé que está por allá. Dice, Paco, una duda, ¿no te pones pinito de Navidad? No, porque mis gatitos lo tumbarían. Por eso no pongo. Sí quisiera poner, pero tengo muchos gatitos y no sobreviviría. Pero me gusta mucho ver los pinitos de Navidad. Entonces, bueno, acá en Monterrey creo que no se ve mucho fantasmas revolucionarios. Ah, bueno, no es en Monterrey, pero en Nuevo León les platicaba sobre el video del tour de la Casa Vieja que grabé hace tiempo, está en mi canal de YouTube, y ahí sí llegamos a ver fantasmas como revolucionarios. Se extraña, ya ves, Lau, ya ves ahí, ya para que veas que no soy yo, que ahí están las evidencias. Lau dice, luego voy en lo que termino el tetra. Cierro el 16 de diciembre. No te preocupes, Ma, ya sabes que aquí transmitimos básicamente todo el año. Ya pasó la época en la que se me complicaban las transmisiones por cuando la feria del libro y todo eso, así que aquí te esperamos. Llegué al final de la historia. Igual vamos a seguir contando más historias, así que no, no hay problema, Roberto. No te preocupes. Si es que normalmente los viernes era a las 8, pero ahora lo puse a las 7:30. Y sí. Continuando con la siguiente, nos dice. Tenemos una tradición que es acampar con los tíos y los primos y nos gusta vestirnos algo tácticos y llevar réplicas para poder practicar airsoft. La historia comienza hace algunas semanas. Nos pusimos de acuerdo para ir a acampar. Nos fuimos y todo transcurrió con normalidad hasta que llegó la noche. Hicimos una fogata y, como la ocasión lo ameritaba, empezamos a contar historias paranormales. Fue entonces cuando uno de mis primos me dijo, Nathan, hay un cuartel militar abandonado a unos 100 metros de nosotros. Mañana hay que ir. El plan me pareció interesante, así que me fui a dormir con esa idea. Al llegar la mañana nos preparamos y nos equipamos para ir a practicar. Cada uno hace guardias por si algún animal nos acecha o algo parecido. Llegó mi turno de tomar la guardia y en un punto me dieron muchas ganas de ir al baño. Algo un poquito raro, pero bueno. Me adentré un poco al bosque cuando empecé a escuchar ruidos y un fuerte grito que me dejó pensando si alguien se había hecho daño o quizás algún animal había atacado a algún familiar porque estaba gritando muy desesperado. Revisé la zona y me di cuenta de que ese grito provenía del cuartel que mi primo me había mencionado. Por curiosidad, entré, aunque estaba muy aterrado, y fue ahí cuando vi a un grupo de personas reunidas, tomadas de la mano, formando un círculo que estaban con túnicas negras y un fuerte escalofrío me recorrió. Comencé a sudar frío y sentía que en cualquier momento podían percatarse de mi presencia. Me empecé a sentir débil cuando uno de ellos se dio cuenta de que yo estaba ahí. Así que salí corriendo de ese lugar y desperté a mis primos. En ese momento nos pusimos en alerta ya que les comenté lo que había visto. Luego, a la noche, ya no pudimos dormir. Les avisamos a nuestros padres y ellos montaron guardia. La noche transcurrió y así fue como el miedo se comenzó a hacer más fuerte. Y la curiosidad, pues, también.
Así que fuimos a ver qué era lo que estaban haciendo esas personas, rogando que no nos encontráramos con alguna de ellas. Fuimos hasta donde estaban ellos y logramos ver un altar en el piso, algunos pentagramas y un líquido rojo. La escena era aterradora y a la vez asquerosa. Además tenía un olor muy desagradable. Nos fuimos de ese lugar con un dolor de cabeza increíble y regresamos a casa. Después de eso nos enfermamos. Apenas estoy saliendo de la enfermedad, pero siento que el dolor de cabeza y enfermarnos se debió a alguna energía extraña que estaba en el lugar. Siento que esas personas invocaron alguna entidad o que por lo menos en ese cuartel se encerró algún tipo de vibra que nos afectó, ya que apenas tenía un día de haber pasado eso. Tan solo me pregunto qué hubiera pasado si las personas me hubieran visto, si se hubieran dado cuenta de que estaba presente mientras ellos hacían su ritual o lo que sea que estuvieran haciendo. Es algo que de verdad me deja pensando. Yo creo que ya no hubiera estado disponible para contar la historia si se hubieran dado cuenta de que él estaba ahí. Iván Baltasar dice, buenas noches, Dana, ¿cómo estás? Muy bien, como que me pica un poquito la garganta, tal vez un poquito de tos, pero todo bien. Te noto más diferente con cambio de look. Es que traigo el cabello suelto, casi nunca lo traigo suelto, entonces yo creo que es eso, porque casi siempre lo traigo que se agarra de medio chonguito, o en dos chonguitos, o en un chonguito, o en una cebolla, entonces como que es algo raro que traiga el cabello suelto, supongo. ¿Y qué más? ¿Qué estaba diciendo? Se me olvidó. Ah, esto sí, de la historia, del ritual. Sí, entonces yo creo que no habría estado ahí para platicar la historia si se hubieran dado cuenta de que él estaba presente cuando hicieron el ritual. Creo que hemos hablado de una historia parecida. Hace rato que la estaba leyendo, medio me acordé, pero ahorita se me fue de la mente por completo. Ahí está. Y sí, se me olvidó. Iba a decir algo como relacionado con esta cosa de rituales y así, pero se me fue. Si ahorita me acuerdo, lo vuelvo a platicar. Bueno, más bien lo platico. Pero no sé si alguna vez a alguien le ha tocado ver algún un cuartel militar abandonado. A mí no, pero si alguien sí, ahí lo puede platicar. Dice, concuerdo contigo, Dana. Si lo descubren, ya fue. Sí, ya me acordé que les iba a decir, no era relacionado con rituales, sino relacionado con eso de que después de que se fueron y regresaron a casa, que tenían dolor de cabeza muy fuerte. A mí me pasó una vez que con mi hermana, con mi hermanita, que es mi roomie, fuimos al panteón a grabar unas tomas para subirlas como a historias, porque en aquel entonces iban a hacer una transferencia. Iba a ser una transmisión de experiencias paranormales en panteones, así que fuimos mi hermana y yo, muy gustosas, a un panteón que está aquí sí, por el obispado, acá en Monterrey, y nos metimos y de verdad que no pudimos estar ni 10 minutos porque nos empezó a doler la cabeza horrible. Yo creo como al minuto que estuvimos ahí ya empezaba el dolor de cabeza. Entonces no sé si a alguien más le ha pasado que entra a algún sitio y el dolor se empieza a hacer tan fuerte o una molestia, alguna punzada o algún dolor en el pecho que se empieza a hacer tan fuerte que se hace insoportable estar ahí. Si a alguien más le ha pasado y lo quiere platicar, con gusto aquí lo escuchamos. Continuando con más historias, la siguiente dice, tengo un relato que pasó en mi familia hace aproximadamente 8 años. En ese entonces yo tenía 11 y aún puedo recordarlo con claridad. No tiene tanto que ver con sectas, pero sí con la brujería. Esto le pasó a mi mamá, pero todos estuvimos al tanto. Ella dice no recordar mucho del tema, y yo sí me acuerdo muy bien. Incluso mis abuelos lo recuerdan. Todo empezó en la noche. Cabe recalcar que en aquel entonces yo dormía con mi mamá y mi hermano, que tenía tan solo 1 año. Eran más o menos las 2 de la mañana cuando me percaté de que mi mamá se había levantado de la cama y se había ido a la sala.
Yo tengo el sueño muy ligero, por lo que ese simple movimiento me despertó y me alertó. Fui a la sala para ver si todo estaba en orden y ella me dijo que sí, que solo le dolía la cabeza y que tenía mucho calor. Me dijo que regresara a la cama, que en un momento ella volvería al cuarto. Yo le hice caso y regresé. Para no hacer el cuento tan largo, eso pasó durante 3 noches seguidas, hasta que la siguiente noche fue algo diferente. De nuevo, mi madre se dirigía a la sala. Yo ya sentía la situación como algo extraño, así que fui a ver qué le pasaba. De la nada la encontré tirada en el piso boca arriba, por lo que me asusté y de inmediato llamé a mis abuelos. Ellos se despertaron y fueron a la sala. Me ayudaron a levantar a mi mamá, pero cuando la sentamos en el sillón, ella nos empujó muy feo a mis abuelos y a mí. En ese momento mi hermano se despertó. Ya sabía caminar, pero al ver cómo mi mamá se comportaba de una manera tan agresiva, se asustó mucho. Mi abuela me dijo que me encerrara con él en la recámara. Me senté en la cama con mi hermano y traté de distraerlo mientras afuera del cuarto se seguían escuchando gritos. No voy a mentir, sentía mucho miedo, pero tenía que mantenerme tranquila para que mi hermano también pudiera sentirse seguro. Cabe aclarar que nadie en mi familia había pasado por algo similar, por ende no teníamos ni idea de qué era lo que podía estar pasando. Recuerdo muy bien que al siguiente día fuimos al doctor. Mientras esperábamos en la sala de espera, yo veía a mi mamá que estaba frente a mí, pálida, sin ninguna expresión en el rostro. Literalmente parecía como si estuviera muerta. Así lo digo. Los doctores no supieron decirle a mi abuela qué era lo que mi mamá tenía y pues no encontraron nada extraño. De eso ya no estuve al tanto porque después solo mi abuela acompañaba a mi mamá a las consultas, pero mi abuela me contó que en una revisión mi madre empezó a decir cosas que desconcertaron a los doctores. Decía como son ellas, díganles que se vayan, vienen a hacerme daño. Lo último que hubiéramos imaginado era que se trataba de algún tipo de trabajo de brujería que le estaban haciendo. Mi abuela, muy desesperada, comenzó a consultar qué era lo que se podría estar pasando hasta que un conocido le recomendó que fuera con cierta persona. No sé muy bien cómo se les dice, pero trabajan en lugares donde venden veladoras, figuras, lociones y todo tipo de artículos esotéricos. Tengo entendido que esas personas, o esa persona con la que fueron más bien, era experta en brujería. A mi madre la llevaron con ella y le dijo a mi abuela que le estaban haciendo un trabajo muy pesado, que era mucha la energía negativa que mi mamá estaba llevando y que si... Y es que sí puede tener sentido. Mi mamá es una persona que destaca mucho en su trabajo y de cierta forma podía despertar envidias. Pero ¿hasta qué punto puede llegar ese sentimiento como para hacerle daño a alguien? Por fortuna, poco a poco mi mamá se fue recuperando. Aunque ella no recuerda mucho lo que pasó, mucha gente que estuvo al pendiente sabe lo que vivió. Tal vez me salté algunos detalles porque ya no estuve al tanto en ese momento, pero todo eso lo cuento por las cosas que mis familiares me dijeron. Sí, justo en la semana, o la semana pasada, no me acuerdo, hace poco estaba platicando con mi hermana, que es mi roomie, sobre los trabajos de brujería, de cómo pueden alguien hacerlos, o sea, qué tanto, qué tan malo, qué tanta envidia le tienes que tener a una persona para hacerle trabajos de brujería, ¿no? Está muy feo y pues no, o sea, sí ha pasado mucho. Aquí un caso que nos platican y hay pues como muchos otros más casos que se pueden leer. Manuel dice, saludos Ana, vamos llegando con todo y ansiedad, ansiedad como Chems. Eh, Se hizo más cerqueta, sí, es que como que es como tenía estas cosas, dije, ay, pues esto pudiera pasar por revolucionario. Mm, Saludos, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu día? Roberto saluda a Manuel y Manuel pues saluda a Roberto. Este, entonces sí, eso de la brujería sí está muy feo. No lo hagan, por favor, no, no lo hagan. Y algo que se me había olvidado platicarles de la primera historia es que me recordó en una ocasión que yo estaba en casa de... ¡Qué miedo! Mi hermana está susurrando y se escucha bien de miedo.
Le habló a una de mis gatitas. No me asustes, Mel. Em, en una ocasión que yo estaba... Ay, qué miedo. Mi hermana se me apareció ahí. Otra vez, perdón. En una ocasión que yo estaba en casa de mi mamá, me había quedado a dormir ahí hace varios ayeres. Estaba dormida mi hermana la mayor y luego yo estaba dormida acá, como que así. O sea, ella estaba en una cama un poquito alta y yo en una más chaparrita. Y yo me desperté en la noche porque escuché que mi hermana estaba llorando. O sea, se escuchaba que estaba sollozando y pues el clásico sonido que haces cuando estás llorando y no quieres que nadie se dé cuenta. Y yo me acuerdo que le toqué el brazo para preguntarle que si estaba bien, porque le hablé primero y no me contestó. Le hablé como dos, tres veces y no me contestaba, pero se seguía escuchando que estaba llorando y yo me asusté. Entonces, donde le toco el hombro como para moverla y preguntarle de que estás bien, apenas si puse mi mano en su hombro, me llené de un escalofrío, así que me recorrió todo el cuerpo y me dio mucho miedo, me dio un miedo increíble. Sí he sentido mucho miedo, pero esa vez me dio mucho. Y pues donde la toqué, yo creo que casi casi grité del miedo y mi hermana se despertó y me dijo que qué había pasado, que por qué estaba yo despierta y yo le dije de que es que tú estabas llorando y ella me dijo que no, que ella ni siquiera estaba llorando, pero se sentía también en el ambiente como súper cargado. Entonces, quién sabe qué habrá sido, no sé qué habré escuchado yo o si yo estaba alucinando, pero eso fue lo que sucedió en esa ocasión. Y eso me recordó la primera historia porque algo así decía que cuando tocó am, algo. Ay, perdón. Que algo así tenía como que algo que ver la historia. Ah, que ya vi. Que su esposa había tenido como esta pesadilla, este sueño donde la mujer le decía que saliera al baño y que ella lo intentó mover, pero que él no se despertaba y cosas así. Ahí fue donde me acordé. Entonces, sí, esa historia me recordó y se me olvidó decir ahorita. Dice Luis Rendón, saludos a todos. ¿Qué onda, Luis Rendón? ¿Cómo estás? Buenas noches, están aquí apoyando al 100. Muy buenas noches, Luis. ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu viernes 14 de noviembre? Roberto dice, sí, creo capaz de que la gente gaste de 5 a 6 mil dólares con tal de hacer mal a alguien. Sí, de hecho, o sea, es increíble cómo pueden odiar o cómo pueden tenerle tanta envidia a alguien para llegar a hacer algo así, qué feo. Pero bueno, mientras nosotros no lo hagamos, todo bien. Ahora yéndonos un poco como a las leyendas, tipo de la revolución, una cosa así. Una leyenda que se platica con frecuencia es esta de Pancho Villa y su tesoro, que pues dice, que se cuenta, que Pancho Villa escondió un gran tesoro de armas y dinero en diversos puntos de Durango, Coahuila y Chihuahua, y que ante cualquier contratiempo el revolucionario siempre podía recurrir para reabastecerse y continuar la batalla. Sin embargo, en muchas de las historias que se cuentan el tesoro de Pancho Villa, una de las figuras más recordadas de la Revolución Mexicana, es protegido por un ser sobrenatural a quienes aseguran de que se trata de un jinete fantasma, el espíritu de algún soldado revolucionario o el alma en pena de alguna persona que, movido por la avaricia, cometió actos atroces antes de poder disfrutar del dinero encontrado. No sé qué tan cierta sea esta leyenda, pero algo que me acordé ahorita es de, ¿cómo se llama? Silla de montar. Ok. Que estaba hace tiempo como en las redes sociales poniendo, a ver si se ve, que esa era la silla de, quiero ver si se ve, que la silla de Pancho Villa, la silla de su caballo, que tenía una cara humana, que se decía que Pancho Villa, si mal no recuerdo la historia, que era muy racista.
Entonces, que había desvivido a una persona asiática y la había puesto ahí en su silla de montar. No sé si sea cierto o no, pero es lo que dicen. Y pues sí, se escuchan muchas historias de Pancho Villa como muy violentas. Entonces, pues sí, me acordé, yo creo que eso también puede ser una leyenda de miedo de relacionado, perdón, relacionado con Pancho Villa. Otra de las historias para platicar. Esta historia está un poquito larguita. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué dice. Dice, lo que voy a contar pasó hace muchos años, pero todavía lo tengo encima. Vivía en Guanajuato, en la calle que ahora dicen que es calle del Truco. Antes no se llamaba así. En ese tiempo lo conocían como calle de los guadalajareños. Ahí vivían unos comerciantes españoles, vendían telas, oro y otras cosas, pero con los años se metieron en otros temas. Lo que más les gustaba era el juego, todos los días, ya que a las 6 empezaban a llegar hombres de dinero. Traían relojes, cadenas, anillos, papeles de propiedades y pues iban a jugar. El juego que más se jugaba era el truco. Era con la baraja española. Tenían sus reglas raras. A veces hacían trampa, a veces no. Pero ahí perdían casas, minas, hasta personas. Yo empecé yendo solo de mirón. Me gustaba ver cómo apostaban fuerte. Luego empecé a meterme poco a poco. Primero con monedas, luego con pertenencias de mi mamá. Después dejé de ir a mi casa, dejé el trabajo y solo pensaba en jugar. Ya me conocían. Me sentaba siempre junto a la ventana viendo la calle empedrada. Llegaba temprano y me iba hasta que salía el sol. Tenía una esposa, se llamaba Clara, y un hijo chiquito. Ella no quería que jugara. Me decía que eso no llevaba nada, pero yo no le escuchaba. Ella aguantó mucho. A veces se quedaba despierta con un café ya frío esperando a que yo regresara. Una noche pensé que iba a recuperarlo todo. No comí nada. Me fui directo al salón. Entré. Ya se oían las fichas desde afuera. Me senté donde siempre. Gané un par de manos. Sentí que esa iba a ser mi noche. Entonces llegó uno que yo no conocía. Alto, flaco, traía una capa oscura y un sombrero que le cubría media cara. No dijo su nombre, solo se acercó y los demás se quitaron. Dijo que quería jugar conmigo. Le dije que sí. Empezamos con monedas. Luego metimos más. Al principio gané poquito, pero luego empecé a perder. Primero mi reloj, luego una propiedad en Valenciana, después la casa, y cada vez perdía más y él solo sonreía. Ya en la madrugada solo me quedaba una cosa por apostar. Le pedí que me dejara jugar una última mano. Él se me acercó y me dijo al oído. Me dijo que si quería jugar una mano más, debía apostar a mi mujer. Me quedé callado, temblando, y acepté, pero perdí. Los demás empezaron a murmurar. Alguien fue a buscar a Clara. Ella llegó con mi hijo en brazos. Cuando se enteró de lo que había pasado, se soltó a llorar. Se me quedó viendo con una cara que no se me ha borrado nunca. Dio 2 pasos, se tambaleó y cayó sin vida. Como traía al niño cargando, él se golpeó la cabeza y también falleció. El hombre de la capa volteó a verme y me dijo que ya estaba saldada mi deuda. Luego añadió, tu hijo fue un extra. Solo lo tomé para que no te quedaras con ganas de volver a jugar. Después se levantó de la mesa y se fue, dejando un silencio terrible en el lugar. Esa noche lo perdí todo. Me fui caminando por el callejón hasta el mirador de Pípila. Ahí me quedé sentado toda la noche viendo la ciudad, pensando en lo que había hecho, en lo que yo tenía. Después regresé al lugar de donde había perdido la partida. A eso del mediodía encontraron mi cuerpo. Había una pistola sobre la mesa. Físicamente morí, pero sigo atrapado en esa calle. Desde entonces he estado vagando día y noche esperando que aquel misterioso hombre regrese para pedirle un último juego. Este también es una leyenda. No sé si decir como de la época revolucionaria. Yo pensaría que a lo mejor un poquito más reciente, tal vez. Pero pues sí es una leyenda poco conocida de acá de la República Mexicana.
espero que la hayan disfrutado. Estaba buena la leyenda, a mí me gustó. Y acá en los comentarios dice... La, la, la. Mike, esa Dana. ¿Qué onda, Mike? El Mike. ¿Gripa o cayó la helada? No sé, a lo mejor alguna... Espera, ¿dices porque estaba tosiendo? ¿O por qué dices? Si es porque estaba tosiendo, yo creo a lo mejor alguna alergia o algo así. ¿Quién sabe? Roberto dice, sí he escuchado de que se aparece el espíritu de Pancho Villa. No sé, o no sabía, en qué estado exactamente. No, y tampoco estoy segura. A lo mejor pensaría que ha de aparecer en muchos, ¿no? Digo, estuvo en muchos lados, en muchos lugares, tal vez. Genial, relatos de Guanajuato, los mejores. También un lugar embrujado, yo creo. Sí. Eso de las apuestas no es bueno, es más probable perder que ganar. Así es, de hecho. Yo he ido al casino solo una vez, una ocasión únicamente. Y en esa vez llegué con 200 pesos y tenía que pagar unas impresiones, unas cosas. No necesitaba mucho, necesitaba como 450 pesos, pero salí con 500 pesos y en cuanto junté los 500 pesos me fui de ahí porque sabía que si los seguía metiendo los iba a perder. Entonces, pues pude pagar las impresiones, eran unas hojas eh, pues sí, unas hojillas, unas impresiones a color que salieron más caras de lo que pensé y, y no volví y no he vuelto a un casino, pero sí tiene razón, Roberto, es más fácil perder que ganar. Yo creo que en cuanto ganes una cantidad decente, es mejor retirarse ahí porque si no la vas a seguir apostando y la vas a perder, creo. Dice Mike, por la ropa, parece que traes chamarra, ¿no? Es lo más como estilo revolucionario que encontré en mi armario. No conocía esa leyenda, dice Roberto. Estuvo buena. Sí, a mí también me gustó. Es una leyenda interesante, diferente, tal vez. Em, Esta otra historia. Voy a contar esta que está chiquita y luego me subo a la anterior. Esta dice: Hola, yo me llamo Hilario y fui barretero en la mina Rayas casi 20 años. Lo que voy a contar pasó antes de que yo entrara, pero lo supe por los viejos del oficio y con los años confirmé que era cierto. Desde el primer día me advirtieron que si veía a una niña con ropa de colores y la cara sucia, no debía seguirla ni hablarle. En 1908, unos barreteros del nivel 9 encontraron el cuerpo de una niña de unos 10 años, con la ropa desgarrada, pero aún colorida. Nadie supo quién era. Parecía que recién había perdido la vida. La enterraron sin nombre en el panteón. Después del entierro comenzaron los sucesos extraños. Un minero dijo que la vio parada en el túnel. Cuando se acercó, la niña soltó un chillido y desapareció. Desde entonces muchos la han visto. A algunos se les aparece caminando, a otros parada, y todos terminan afectados. Unos se caían, otros hablan solos o soñaban que seguían dentro de la mina. Se contaron varias teorías, que era la hija del viejo Cuellar, un canadiense que trabajó ahí, y confesó haber tenido una hija enferma, que era la hija de un caporal raptada de un vecino, o que era la hija de una lavandera que falleció de tristeza. Nunca se supo con certeza. Algunos dicen que hubo 3 niñas fallecidas. Yo creo que todas las historias tienen algo de verdad. Fin. Esa historia no es precisamente de la Revolución, pero es de en 1908, una fecha bastante cercana. Recordemos la Revolución 1910. Entonces, cortita, pero buena. Antes de continuar, y otro breve anuncio. Ahorita que leí esa historia de minas, me recordé también mi libro Luna de Plutón, no sé qué era, mi libro Ineludible. Les platicaba al inicio de la transmisión que este libro, pues, aparte de que es mi primer libro y lo quiero mucho por eso, es un libro que abarca hechos históricos. Uno de esos hechos históricos es el inicio de la Revolución Mexicana y algunas cosas que sucedieron acá en Monterrey, en Bustamante y así. Y en el libro, uno de los personajes principales tenía una mina. Entonces,
por eso también me acordé. Y pues, sí, les recomiendo mucho Ineludible. Em, sí, cerrando el breve paréntesis, dice Mike, de los chiquitos. Saludos a todos. Saludos, Mike. Mike y yo compartimos un proyecto que se llama Memorias de un Paseo. Si alguna vez dicen, yo tengo mucha curiosidad de saber qué tipo de historias escribe Dana Tobón, pero no encuentro su libro o no leo mucho o se me facilita leer porque no tengo mucho tiempo libre, pueden buscar el podcast Memorias de un Paseo y ahí varias historias son escritas por mí. La última que se publicó ayer, que se llama El Video, ese lo escribí yo. La caja archivada lo escribí en conjunto con mi compañero Sebastián Méndez y varias de las historias ahí las escribí yo. La favorita de la mayoría de personas es una que se llama La Navaja. Entonces, si la buscan así, La Navaja, Memorias de un Paseo, su servidora la escribió. Entonces, sí, si les da curiosidad de saber como qué tipo de historias escribo, pero pues no tienen mi libro al alcance o no estén muy acostumbrados a leer, pueden ir a escuchar esas historias. Cerrando otra vez el paréntesis, así como lo escribió Mike Estrada, Memorias de un Paseo, así lo pueden buscar. Manuel dice, Dana metió 200 pesos y cuando ganó los 500 se quería ir del casino, pero un extraño ente le impedía cruzar la puerta y necesitaba seguir jugando hasta que perdió los 300 que ganó. Esa historia pudo haber sido cierta, pero no, en cuanto tenía los 500, huí de ahí, huí y no volví jamás. A veces me dan ganas de volver a ir, pero no, sé que es muy peligroso. Otra de las historias nos dice, mi nombre es Vittorio Salviati. Nací en el norte de Italia, cerca de Padua, y trabajé casi 40 años para el Santo Oficio bajo órdenes directas del Vaticano. En 1899 fui convocado por el cardenal Parocchi para atender un caso inusual en el Virreinato de la Nueva España, o en México. La diócesis de León había pedido intervención urgente. Un fenómeno persistente afectaba desde hacía siglos a una comunidad del Bajío. El lugar era una hacienda llamada Siete Reales, en el municipio de Dolores Hidalgo, en Guanajuato. No se trataba de posesión ni brujería común, era una manifestación constante, activa desde hacía más de 300 años que no cedía ante ningún rito. La gente la conocía como la Llorona, entidad que, según se contaba, se había originado en la Ciudad de México y había llegado hasta Siete Reales vagando por la ruta minera. Llegué a Dolores Hidalgo en febrero de 1900. Recorrí la hacienda, muros altos, ruinas, capilla abandonada. Nadie dormía ahí. Las apariciones ocurrían entre medianoche y las 2 de la mañana. Primero el silencio, luego un grito que no parecía humano, largo e irregular. La cuarta noche que escuchamos el grito, vimos a una figura larga cubierta por un velo sucio. Se detuvo frente a un mezquite y desapareció. Al día siguiente encontramos tierra removida y huellas. Construimos una ermita en forma de tumba para atraerla, usando piedras recogidas por niños, pues lo inocente atrae lo perdido. Desde entonces la entidad ya no cruzó el caserío, solo rondaba la tumba. Durante 3 semanas hicimos rituales menores. Después, el Vaticano autorizó registrar el sitio como espacio exorcizado. Se ofrecía indulgencia parcial a quien lo visitara y rezara 20 Aves Marías y 20 Padres Nuestros. No sé qué tan real sea, a lo mejor también es como una especie de leyenda de algo que sucedió, a lo mejor sí sucedió de verdad, no estoy segura, no, no lo sé. Puede que sí, puede que no, pero un dato interesante, en caso de que haya sido real, un dato interesante que tal vez no conocíamos. Y esta historia me recuerda a, esto que dice de que 1900, no sé si alguien tuvo la fortuna de poder platicar con alguna persona que estuvo viva durante la época de la Revolución Mexicana, o sea, que le tocó como toda esa época. Yo la única persona que conocí un poquito fue mi bisabuela por parte de mi mamá. Y ella es la única persona que me tocó
que platicó un poquito, pero ella dice que ella era muy niña cuando empezó. En 1910 ella era una niña muy pequeña, bueno, relativamente pequeña, tal vez unos 5 o 6 años, entonces que no recordaba mucho todo. Algo que sí ella dice que se acordaba era que se escondían en las escuelas y que muchas muchachas eran raptadas en esa época. Entonces dice que no se acuerda mucho, pero lo que se acuerda eran cosas como muy feas y sí esto de que las escuelas a veces servían como refugios. Y así. Dice, y bueno, te queda bien el negro. Muchas gracias. Sí, a mí me gusta mucho mi cabello negro. Creo que, creo que me queda muy bien. Pero muchas gracias, Iván. Dice Manuel, nos encantan las leyendas de la época colonial. Uy, siento que tienen algo de especial. Sí. Ay, perdón, es que se me cayó el micro. Sí, las leyendas de la época colonial están muy buenas. Y entre plática y plática se nos fue la hora de la transmisión. Em, Estuvo, creo, un poquito diferente porque se mezclaron leyendas como con experiencias paranormales reales, un poquito de, de cosas que a mí me han contado o que yo llegué a vivir. Entonces creo que fue una transmisión interesante, que me gustó mucho. Para los que no estuvieron por acá, nada más otro paréntesis, una parte de mi colección de mis libros de la Revolución Mexicana. Tengo este libro de aquí, que es un libro viejo, Anecdotario de la Revolución, 1958. Me gustan los libros antiguos. Este es mi libro más valioso que tengo, de los más valiosos que tengo en mi biblioteca, y es un informe de gobierno de Porfirio Díaz. Este me lo compré en Guadalajara y es de mis libros más valiosos. Fue del 30 de noviembre de 1892. 1892, 30 de noviembre. Tengo este libro, biografía de Porfirio Díaz. Tengo este libro, que si quieren leer una biografía de Porfirio Díaz, esta es la que más les recomiendo. Está muy bueno, a mí me gustó mucho. Me gusta mucho, sí. Luego tengo esta otra revista de Porfirio Díaz que me gusta mucho porque tiene fotos. Y luego tengo toda esta colección de libros también, bueno, sí, de revistas, libros, biografías también de Porfirio Díaz. Sí, nótese que soy un poquito fan de Porfirio Díaz. Al inicio de la transmisión los había contado. Todavía tengo más libros de la Revolución porque me gusta mucho, pero esos son algunos de los que más me gustan. Sí, me gustan mucho los libros antiguos, Manuel. Soy muy fan de tener libros antiguos. De hecho, también tengo libros antiguos de manuales para las mujeres, de cómo las mujeres se tenían que comportar, como de que en 1960, 1970 y cosas así. Me gusta mucho. Pero ya, cerrando este paréntesis y cerrando la transmisión. Y bueno, y mi libro, Ineludible. Muchas gracias a los que estuvieron por acá conectados, que estuvieron dejando sus comentarios. Dice Roberto, fue una época muy difícil, la época de la revolución. Sí, fue bastante complicada. Yo creo, vivir ahí no me habría gustado. Creo que estuvo feo. Pero sí. Dice Roberto, los de abajo recomiendo ese libro. ¿Cuál libro? Perdón. Las biografías, los que son grandotes. Dice Iván, ¿qué anécdotas te gusta leer más y sobre qué? En cuanto a históricos o en cuanto a cosas reales, me gusta mucho la Revolución Mexicana y la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, la francesa y la mexicana creo que son mis favoritas. Pero de género literario favorito, por el momento, mi favorito es el Dark Romance. Y porque me acabo de dar cuenta de que yo siempre escribí Dark Romance, hasta apenas me di cuenta. Entonces sí, todas las cosas que lean mías tienen un toquecito de Dark Romance. Incluso este de aquí, aunque es muy rosita, no se dejen engañar. Muy buenas noches también para ti, Rosalba, que te vaya muy bien, que tengas muy bonito fin de semana. También, Roberto, que tengas una excelente noche. Manuel dice, muchas gracias por la transmisión, Dana.
y pues se despide de Roberto. Entonces sí, muchas gracias por estar por acá. Espero que les hayan gustado las historias, que se lleven alguna favorita, alguna interesante, algún dato nuevo que no conocían. Y bueno, pues ya saben, como siempre, si van a cenar, que cenen rico y me invitan por acá. Se aceptan los taquitos. Y la próxima semana, si la transmisión vuelve a ser en domingo, yo creo que estaría bien transmitir como experiencias paranormales en general. Porque sí, tengo ganas de platicar experiencias paranormales, a ver si se encuentran unas que den miedo, pero sí, o sea, sí, experiencias paranormales buenas que digas, no inventes, qué miedo vivir eso. Entonces sí, a ver si sí se encuentran. Dice Roberto, el libro se llama Los de Abajo. Ah, ok. El libro se llama Los de Abajo. Pensé que... Sí, es que luego no entiendo muy bien. Los de Abajo. Mariano Azuela, ¿es el libro? Ese no lo conozco, fíjate, pero lo buscaré. Se ve que hay ediciones antiguas. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. ¿Cuándo va a ser todavía? Es en esta semana. Mi cumpleaños es el jueves de esta semana. Y muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por tus felicitaciones. Entonces, yo creo que también por eso hay que dar la transmisión del próximo domingo de experiencias paranormales en general, para relajarnos todos, pasar una buena noche, una buena velada. Y sí. Y bueno, pues sin más, me despido. Gracias por estar por acá. Gracias por ver la transmisión. Y pues nada. Ahí se me fue. Pues nada. Muchas gracias.